Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Hoy les quiero conversar un poco sobre tácticas proactivas para mejorar un poco las operaciones de seguridad que tenemos al día de hoy. Y se los quiero contar desde una perspectiva nuestra propia, contar nuestra historia, cómo nosotros pudimos mejorar esas operaciones del día a día. Primeramente, me quiero presentar. Para los que no he tenido el placer de conocer, mi nombre es Simón Becerra. Hoy en día soy el director de tecnología en Necdata Innovation Center. Somos una empresa de ciberseguridad que se enfoca en innovar las maneras de cómo la seguridad cibernética puede adaptarse a los métodos ágiles que el día de hoy conocemos. Tengo más de 10 años de experiencia en el ámbito de la ciberseguridad y he abarcado diferentes roles en diferentes lugares, desde el SOC hasta analista de soporte, desde un punto de vista más táctico y hoy en día un punto de vista más estratégico. Desde un punto de vista personal, me gusta mucho el deporte y me gusta mucho la música en particular, específicamente todo lo que es la percusión. Ahora bien, antes de hablar de cómo lo hicimos nosotros o cómo lo estamos haciendo el día de hoy, quiero presentarles un poco, contextualizarlos de cuál es el estado actual de las operaciones de ciberseguridad en Chile específicamente. Nosotros tomamos un estudio que hizo Ernst & Young el año pasado sobre cuáles son las diferentes métricas o análisis que hemos hecho en la industria que nosotros hoy en día manejamos. Y tuvimos diferentes datos. Uno de los primeros que me llamó muchísimo la atención fue que en los últimos 5 años han aumentado los ataques tradicionales en un 75%. Es decir, que nuestra región, Latinoamérica y especialmente Chile, se ha vuelto un foco a estos ataques como un blanco vulnerable en el cual tal vez los atacantes puedan sacar algún tipo de ganancia. De igual manera, cuando vemos el estado de la detección y la respuesta ante esos incidentes, vemos que el tiempo promedio aquí en Chile es de 6 meses en 2/3 de las empresas y las organizaciones que vemos acá. Entonces, si bien tenemos un ambiente en donde puede haber empresas con mucho nivel de maduración, una respuesta rápida, la gran mayoría se tarda 6 meses en darse cuenta siquiera que un atacante está comprometiendo su red y como todos nos podemos imaginar, en 6 meses pueden hacer bastante daño y bastante compromiso, inclusive movimiento lateral, como lo mencionaban en la cadena de suministro. Otro dato que me pareció bastante curioso es que la mayoría de un tercio de las alertas que llegan al SOC, estamos hablando de falsos positivos que generan ruido, pierden tiempo, tienen que tardar y dedicar recursos para darse cuenta de esto. Y de esas 30%, realmente el número es bastante grande porque diariamente una organización puede recibir hasta 11.000 alertas. Entonces, de esas 11.000 alertas, 30% realmente no abarcaron nada dentro de la investigación. Y finalmente, esas 11.000 alertas, de las cuales 30% es un falso positivo, se generan que en promedio en Chile tenemos 35 incidentes al año, incidentes con un impacto real. ¿Sí? Ya no estamos hablando de un evento de seguridad, sino un incidente donde hubo un impacto, hubo un ransomware, una exfiltración de información, algún tipo de impacto de la organización. Entonces, ¿cómo esto se transforma, digamos, este contexto, cómo afecta a las operaciones de seguridad? Y yo quiero hablarles un poco de los retos que tenemos como operadores de seguridad, que lo vemos también nosotros dentro de Necdata. Y el primero, y lo hablábamos bastante en el panel, era la brecha de talento. Yo creo que aquí todos conocemos que tenemos una brecha de talento bastante fuerte en el poder tener profesionales capacitados para poder lidiar con la ciberseguridad. Específicamente, esto fue ya un análisis de Forrester, todavía tenemos un gap de 33%, es decir, todavía falta 1/3 de lo que necesitamos en profesionales. Y si bien hay una tarea de las universidades, inclusive de los fabricantes de potenciar el talento que tenemos latente, indudablemente todos los equipos, estamos hablando aquí, que todavía la gran mayoría de los equipos de operaciones de ciberseguridad están trabajando con menos gente de la que pueden tener, ¿sí? El segundo gran reto, y esto ha venido en los últimos 4 años, es la evolución de las amenazas. La mayoría de las empresas ya se evolucionaron hacia un modelo híbrido en la nube, en on-premise. La pandemia nos obligó a adoptar un trabajo remoto donde ya el perímetro no existe y la inteligencia artificial, especialmente en los últimos años, la inteligencia artificial generativa, ha hecho que los ataques se vuelvan mucho más complejos. Tenemos vectores de ataques más amplios, ataques más complejos que vuelven más difícil la tarea diaria de los analistas.
Y el tercer gran reto que vemos en las operaciones de seguridad, y muchas veces no lo vemos, es la experiencia del analista como tal. Y cuando yo digo experiencia, no hablo de qué tantas certificaciones tiene, sino cómo está pasando su día a día ese analista. ¿La pasa bien? ¿Está motivado? ¿Está quemado? ¿No está quemado? ¿Le gusta su trabajo? Y la realidad, y yo creo que todos los que en algún momento trabajamos en un SOC se da cuenta, es que no es un trabajo muy gratificante, es un trabajo bastante duro, cumplen guardias, siempre están con alguna paranoia de que algo va a pasar, y eso es bastante fuerte para la psicología. ¿Y en qué se transforma eso? En que, y estos nuevamente datos de Forrester, normalmente un SOC sufre una rotación del 45% en un año. Es decir, se va un analista, se va para otro lado, y obviamente esto se combina con el hecho de que hay una brecha de talento y una competencia entre todos los SOC y se empiezan a canibalizar. Entonces, algo que es muy importante cuando uno está pensando en cómo optimizar sus operaciones de seguridad es pensar en cómo ese analista va a estar contento y motivado. Pero desde un punto de vista ya, y lo hablábamos un poco más en el panel, ¿qué significa eso con la Ley Marco de Ciberseguridad para las operaciones de ciberseguridad? Entonces ya hablamos bastante de lo que puede ser o no una organización de servicios esenciales, pero yo quiero hablar de 4 puntos particulares que vi en la ley que son importantes desde un punto de vista de las operaciones de ciberseguridad. El primero es que nos pide una gestión de riesgo, y ya sea si utilizan ISO 27001 o usan el Cyber Security Framework de NIST o usan la metodología de Zero Trust, todas en algún momento cuando hablamos de gestión de riesgo hablamos de la operación de seguridad y de la gestión de incidentes. El SOC y el CECIR como una unidad que nos permite constantemente en una mejora continua de mejorar nuestros controles. La ley nos va a obligar a todos a ser muchísimo más eficaz en los procesos de gestión de riesgo. Un segundo punto que también me llamó la atención es que la ley pide que nosotros podamos mitigar y controlar el impacto de cualquier incidente que nosotros vayamos a ver. Obviamente, para nosotros poder mitigar un impacto, si nos tardamos 6 meses en darnos cuenta que el atacante está ahí, no vamos a poder mitigarlo de ninguna manera. O sea, el atacante va a poder hacer lo que quiera una vez el incidente se materialice. Y obviamente una de las cosas que más me llamó la atención también fue que nos piden comunicar ese incidente. Y una de las instancias más amplias que vi es que cuando es un incidente urgente tenemos 3 horas para comunicar qué pasó, dónde pasó, cuál fue el compromiso, cuál fue el método de entrada, la causa raíz. Y realmente poder hacerlo en 3 horas con una información veraz requiere una eficacia operativa bastante alta. Y la ley, al final, ¿qué es lo que nos puede suceder si no cumplimos algo de lo que está pasando acá? Podemos llegar a tener multas que pueden subir hasta 40.000 unidades tributarias mensuales si se trata de un operador de importancia vital. Obviamente, ¿esto qué nos lleva? Estos contextos que les acabo de pensar, ¿por qué se los muestro? Porque si nos ponemos a pensar, tenemos un incremento del 75%, 11.000 ataques diarios, 35 incidentes al año. Tenemos analistas que están aburridos de su trabajo, que no tenemos suficiente gente y que además los ataques cada vez son más complejos, y nos piden eficiencia y cumplir una ley que es bastante ruda en lo que les pide a estos analistas. Y ahí es cuando nosotros, personalmente, antes de la ley obviamente, quisimos preguntarnos cómo podemos mejorar y qué podemos utilizar dentro de nuestras operaciones para mejorar estos tiempos que hoy en día plagan. Porque más allá de que nos los pida la ley, creo que es inaceptable que nos tardemos 6 meses en que nos están atacando. Aquí fue cuando nosotros dentro de Necdata quisimos introducir la inteligencia artificial dentro de los procesos del SOC y nos preguntábamos cómo podemos introducir eso de inteligencia artificial. Cuando vimos esto, al momento de introducir la inteligencia artificial uno tiene que pensar en 3 pilares principales. La primera, y lo hablaban bastante en el panel, es la data. O sea, hablábamos de datos, 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 datos. Como ustedes saben, los datos pueden ser etiquetados o no etiquetados y dependiendo de cómo es la información podemos aplicar diferentes modelos analíticos para ellos. Nosotros básicamente lo que quisimos es ver de dónde puede venir data suficiente que necesitemos para poder aplicar modelos analíticos que realmente no nos llenen de falsos positivos. Recordemos que ya el 33% de nuestros eventos son falsos positivos, no queremos incrementar eso. Entonces empecemos por tener buenos datos. Luego el segundo pilar para nosotros era siempre automatizar desde el principio, no pensarlo como el final, no pensarlo al final del proceso, sino qué se puede automatizar, qué no es necesario que un humano haga para poder facilitar y liberar tiempo de nuestros analistas.
Y el tercer pilar, que creo que es uno de los más importantes para mí, es la defensa activa. Es decir, cómo podemos dejar de ser reactivos y empezar a utilizar información para poder ponernos a la ofensiva al momento de defendernos. Es decir, ya no esperar que me ataquen, sino prepararme proactivamente eso. Eso es cambiar un modelo que el CISA ya está buscando, que es la defensa activa. Entonces, esto que está acá es básicamente cómo nosotros veíamos el SOC anteriormente. Estamos hablando de hace 4 años, lo que empezó a venir en tecnología como LDR, WEBA, NTA, ahora con herramientas de Cloud Detection and Response. Todo venía acá. Y tradicionalmente la gente veía en el SOC el CIEM como el corazón de todo. Sin embargo, en los últimos años hemos venido introduciendo herramientas de detección y respuesta que ya no iban al CIEM, sino que todo iba al analista directamente. Y el analista es el que se quedaba con la tarea de tratar de hilar esa información, tratar de entender de dónde venía cada uno, qué tenía relación con cada uno. Y empezábamos a crear silos de procesos, ¿sí? La detección, viendo las alertas, la investigación luego y por último la respuesta. ¿Y dónde entraba la automatización en el modelo del SOC tradicional? Entra al final. ¿Por qué? Porque se utiliza la automatización es para escalar la respuesta. Si tengo que aislar unos endpoints, si tengo que hacer 200 al mismo tiempo, pues lo automatizo. Si necesito rotar una contraseña y necesito hacerlo de 20 personas, lo automatizo. Pero realmente eso era ser ineficiente con las capacidades que teníamos el día de hoy. ¿Y cómo lo quisimos hacer nosotros? O el enfoque que nosotros volteamos fue acá. Fue primeramente aplicarle analítica de datos al proceso del SOC. La información, ya venga del CIEM o venga de otros lugares, ya más que hablar de herramientas, hablo de datos que vienen de mi infraestructura. La red, el endpoint, la identidad, la nube, u otros como las bases de datos, y unirlos, aprovechar una infraestructura cloud para crear un data lake de data etiquetada y no etiquetada, para aplicar modelos de analítica predictiva y cognitiva, para que no solamente yo pueda hilar esa información en una historia coherente, sino que utilizar la inteligencia artificial para automatizar, no al final, sino la detección, la investigación y la respuesta, y de ese modo liberarle tiempo al analista para poder hacer tareas que inherentemente son humanas, ¿sí? Hay tareas que no se pueden automatizar y ahí es donde empezamos a atacar los ataques mucho más complejos. Básicamente es simple en conversaciones, queríamos voltear la pirámide. Hoy en día el analista es la base del SOC, a él le cae todo y él es el que tiene que ver cómo se hace. Nosotros queremos subirlo, o quisimos y lo hicimos, subirlo hasta el tope para que realmente ese analista se sienta motivado y haga lo que mejor puede hacer un humano, que es investigar ataques complejos y furtivos y los ATP. Entonces, si lo queremos ver desde otra analogía, nuestros analistas son para nosotros, dentro de un mundo de Fórmula 1, son el Max Verstappen. Nuestro piloto estrella, él debería simplemente correr. Pero lo que normalmente en las organizaciones se hace hoy en día, y hacíamos nosotros hace 4 años, es de tomar a Max Verstappen y decirle, bueno, aquí está tu automóvil, están todas las piezas, por favor, entiende las piezas, ármalo, hazlo funcionar y luego haz la carrera. Obviamente no era eficiente. Lo que Max necesitaba era un carro que ya funcionara y él simplemente hiciera lo mejor, ¿sí? ¿Cómo lo hicimos nosotros? Nuestro carro proverbial acá fue utilizar diferentes herramientas y empezamos a buscar mucho quién eran los líderes de inteligencia artificial y sobre todo desde un punto de vista tecnológico una estrategia de consolidación. ¿Cómo podíamos consolidar las herramientas? Sobre todo para que la data fuese más fácil de normalizar para los modelos de inteligencia artificial. Y luego de un proceso de adaptación, ¿cómo se ve eso en un mes cualquiera de nuestro SOC? Básicamente, nosotros en un mes tenemos 4.500 amenazas. Y amenazas es cualquier cosa. Puede ser alguien intentando acceder a la carpeta Shadow de un servidor Linux, o puede ser simplemente un ataque de negación de servicio. Cualquier cosa puede venir de una alerta, de una amenaza. Pero esas 4.000 alertas, nosotros a través de esa automatización
detección y esa investigación y el proceso de inteligencia artificial las reducimos a solo 1000 alertas que se convierten solo en 90 eventos de seguridad. O sea, estamos hablando de que la información de las diferentes fuentes se convierten en solo 90 alertas, de las cuales 70, es decir, estamos hablando más de un 80% de las alertas que recibimos son completamente automatizadas. Nuestros analistas no la ven. Respondemos a ellas y el analista no la ve. Se libera ese tiempo y en un mes podemos hablar que ellos tienen solamente 22 eventos que ellos manualmente tienen que investigar porque son de una complejidad muchísimo mayor. Y que nos ha permitido a nosotros que realmente en los últimos 5 años que hemos abordado este proceso hemos tenido 0 incidentes. Pero más allá y más importante de eso, si ustedes recuerdan los primeros datos, estábamos hablando de 6 meses de tiempo de detección y respuesta. Nosotros logramos ya empezar a hablar de minutos y horas, ¿sí? Que es lo que yo creo que hoy en día, para lo que nos pide la ley, para lo que nos piden los ataques al día de hoy, tenemos que lograr. Eso es como que la métrica que todos tenemos que aspirar a lograr, y eso no se hace simplemente con mejores procesos, se hace a través de tecnologías, personas y procesos. Entonces, cuando vuelvo a los retos del SOC, para nosotros era muy importante que esos retos no nos afectaran. Y estos fueron los resultados que nosotros tuvimos al aplicar inteligencia artificial en nuestros procesos. En el último año, en los últimos 12 meses, nosotros hemos crecido un 500% en los activos que estamos protegiendo y manejando en diferentes ámbitos. La nube, on-premise, ambientes industriales. Y desde un punto de vista humano, abarcando ese tema de la brecha de ciberseguridad del talento, no hemos tenido que crecer 500% en talento. Solamente hemos crecido un 80%, que es una proporción bastante buena, si me preguntan. Entonces, ahí nosotros hemos podido entrenar con más calma a nuestros analistas, hemos podido, en vez de buscar gente ya preparada, invertir en el trabajo y en las capacitaciones de esa persona. Esas personas o los analistas, una vez que ellos tienen más tiempo, ¿a qué se dedican? A crear reglas personalizadas de ataques complejos. ¿Cuáles son los nuevos tipos de ataque? ¿Cuáles son los tipos de librerías que están siendo inyectadas? ¿Cómo están escapando en los ambientes de container? Y eso realmente ya la inteligencia artificial nos puede ayudar, pero son ataques que de verdad son muchísimo más complejos que no vamos a confiar en que simplemente la tecnología los va a evitar. Y ahí es cuando nuestros analistas entran en acción. Y ahí nos lleva a que en los últimos 4 años ningún analista se ha ido de nuestro SOC porque precisamente el día a día de ellos no es revisar una alerta de una denegación de servicio o una vulnerabilidad que bloqueó el firewall. El día a día de ellos es investigar y analizar, hacer análisis reverso de malware, entender qué está pasando, y eso es un trabajo muchísimo más satisfactorio para ellos, es muchísimo más retador intelectualmente, y eso los motiva a estar acá, porque ya el SOC no se volvió una constante ola de alertas que no llevan a nada, sino que se convirtió para ellos en un trabajo realmente de analítica ofensiva y nos lleva a ese modelo de defensa activa para ellos. Entonces, nosotros hemos tenido esto acá. Lastimosamente, yo sé que esto es un tema bastante complejo, bastante profundo, y me encantaría conversar con ustedes en muchísima más profundidad, pero los tiempos están limitados para mí, pero con gusto los puedo invitar a nuestro stand que está afuera y podemos conversar mucho de cómo lo hicimos, cómo lo estamos pensando hacer en el futuro, cómo lo podrían hacer ustedes, saber sus retos, su día a día, y cómo de ahí podemos llevarlos a donde nosotros estamos teniendo. Y ya con eso me despido y bueno, muchísimas gracias a todos.